libro de Hebreos fue escrito a creyentes judíos. Entonces, a veces cuando nosotros leemos la Biblia, no entendemos muchas cosas. Parte de eso es que tenemos que entender, fue escrito en un tiempo diferente que de nosotros. Entonces hay un contexto histórico y hay un contexto cultural, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hebreos está hablando a judíos creyentes. Entonces hay una cultura judía ahí, tienen diferentes reglas, diferentes costumbres, especialmente religiosas, ¿verdad? Y cada iglesia tiene sus diferentes cosas que hacen en la iglesia, ¿verdad? Bautismo es uno de esos, la Santa Cena es otro, y como discipulamos, ¿verdad? Las diferentes fiestas o días de celebración, ¿verdad? Que hacemos, hay diferentes costumbres. Entonces, el libro de Hebreos está lleno de mucho de eso. Hemos escuchado de los profetas, y cuando hablan de los profetas, hablan de los profetas del Antiguo Testamento, de Ezequiel, y los profetas mayores y los profetas menores. Hay diferentes costumbres. Hablamos de la semana pasada, como Dios nos invita a entrar a un descanso. En inglés es Sabbath o Shabbat, ¿verdad? Que un día a la semana es un día santo que nadie debería de estar trabajando. Es una costumbre de que hoy en día los judíos siguen. Y Dios lo puso para nosotros, para buscarlo a Él, para no trabajar, para descansar. Y nos invitó a un descanso más profundo, más que eso, el descanso que tenemos en Cristo, que tenemos paz con Dios. Hemos hablado de eso. Y hoy vamos a hablar del sacerdocio. Y más bien, el título es que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que el puesto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es el significado de eso? Y nosotros estamos tan desconectados con esa cultura, aún con ese tiempo, que no entendemos muy bien. Pero hoy vamos a entrar un poquito más profundo en eso. Entonces, vamos a comenzar en Romanos 4. Capítulo 14 y 15. Dice esto, está en la pantalla si no tienen sus Biblias. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a quien lo creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, ¿qué fueron estas pruebas? ¿Qué fueron estas tentaciones que enfrentó Jesús? Si vemos la historia de Jesús, Él aquí en la tierra pasó por diferentes cosas. Cuando acabamos de hablar en capítulo 1, la revelación de quién es Jesús, su identidad, que Jesús es Dios con nosotros. El que hizo el cielo y la tierra, el que formó todo, Él es Dios. Entonces, Él decidió entrar a nuestro mundo como un hombre, vivió entre nosotros y vemos por toda la historia de Jesús que Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo emociones, fue tentado y dice aquí que nunca pecó. Él sabe cómo se siente cuando uno pierde a un ser querido. Él sabe cómo se siente cuando estás preocupado por alguien que está enfermo, que está en el hospital. Él tuvo un amigo, Lázaro, estuvo enfermo. Más bien murió. Y él lloró con la familia, sintió el dolor. Él pasó por tantas cosas, pasó por sufrimiento, pasó por abandono de sus mejores amigos y pasó a tortura y la muerte en la cruz. Por eso dice aquí
que nosotros tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades. Por él tuvo las mismas debilidades, pero dice que él nunca pecó. Si seguimos leyendo en el próximo versículo 16, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esto aquí, la semana pasada, fue una invitación a entrar a un descanso en Cristo. Ahora vemos una invitación a acercarnos, a entrar con confianza al trono de gracia, en la presencia de Dios. Y esto es muy importante, porque para los que escucharon esto por primera vez, los judíos, en su entendimiento, esto es imposible. Nadie puede entrar en la presencia de Dios. Pero es una invitación. Y vamos a entrar un poquito por qué piensan así, por qué es tan radical esta invitación. Y en el capítulo 1 del capítulo 5, seguimos siguiendo del sumo sacerdote. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. El sumo sacerdote. Vamos a entrar en esto, ¿verdad? El sumo sacerdote hace sacrificios, es el mediador que estaba en medio de Dios y del pueblo. Ellos tenían que ir por medio de un sacerdote. Si lo tratamos de conectar, tal vez lo podemos conectar con la iglesia católica, con el Padre, ¿verdad? Pero esto está hablando del Antiguo Testamento. Un sumo sacerdote levantaba sacrificios. Y esta es una ilustración, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña que tenían incensos. La barra era el bastón o la barra de Aarón, ¿verdad? Es un símbolo de la provisión de Dios. Pero les quería enseñar esta foto del tabernáculo. Ya hablamos desde cuando Dios sacó a Israel de Egipto, estaban en el desierto por 40 años. Y Dios dijo: tienen que construirme una casa. Levantaron un tabernáculo, una tienda donde ellos podían alabar a Dios. Entonces había diferentes partes, había 3 partes del tabernáculo. El atrio del tabernáculo era la parte de afuera donde ves las personas paradas. Allí el pueblo podía entrar. Hacían sacrificios y después de ahí hay un lugar donde se llama el lugar santo. Esta es la tienda. Hay 2 partes de la tienda, ¿verdad? O el santuario. La primera parte es el lugar santo. Era la primera sección dentro de la tienda del tabernáculo donde se accedía a la morada divina. Estaba separado del atrio por 5 columnas de oro y un velo que servía como entrada al lugar santísimo. En su interior se encontraban 3 importantes utensilios del tabernáculo: el altar, y había diferentes. No vamos a entrar muy profundo en eso, ¿verdad? Pero no todos podían entrar al tabernáculo, solamente los levitas y los sacerdotes. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, no todos podían entrar. Más bien,
hay un lugar más adentro que es el lugar santísimo, donde ves la cortina y ahí está el arca del pacto. Eso representaba la presencia de Dios. El Espíritu de Dios moraba en ese lugar. La presencia de Dios estaba en ese lugar y nadie podía entrar a ese lugar, solamente una persona que era el sumo sacerdote. Y no puede entrar cuando quería, sino una vez al año podía entrar a ese lugar. Entonces, cuando cuando los judíos estaban escuchando ese mensaje, que entran en la presencia, entran en el trono de Dios con confianza, pero dicen, estás loco. Nadie puede entrar en la presencia de Dios. Más bien, el sumo sacerdote no podía entrar sin hacer sacrificios para limpiar su pecado, ¿verdad? Y diferentes rituales para quedarse limpio, ¿verdad? Entonces, esta invitación para nosotros y para los que escucharon era algo radical. No podían, tal vez chocaban con este sentimiento, porque toda su vida entendieron esto, que nadie podía entrar en la presencia de Dios. Si alguien entraba a este lugar, morirán, caían muertos. El velo separaba el pueblo de Dios de la presencia de Dios. Significaba que nada impuro, ningún pecado podía entrar a ese lugar. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Cuando Jesús murió en la cruz, decía que había un terremoto y en el templo el velo, que es el mismo velo, se rasgó desde arriba hacia abajo, que representaba que Dios quitó el velo que nos separaba y ya nos da la invitación a entrar en su trono de gracia, entrar en su presencia. Y eso es el significado de eso. Y el sumo sacerdote era el único. Entonces, cuando Jesús entró, cuando dice que Jesús es el sumo sacerdote, está entrando a esta verdad. Dice en versículo 4, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Versículo 5, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Melquisedec es un hombre importante en el Antiguo Testamento, es el primer sacerdote que hemos visto antes que Jesús puso sacerdotes. Muy interesante la historia, no vamos a entrar profundo en eso ahorita. Va a haber otro capítulo que está, creo que es el capítulo 7, que está enfocado en Melquisedec, pero seguimos adelante. Él fue el primer sacerdote y Jesús es parte de ese linaje, dice aquí. Versículo 7, mientras estuvo aquí en la tierra, está hablando de Jesús, Jesús ofreció oraciones y suplicaciones con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces Jesús fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote, para ofrecer sacrificios. Aquí dice que Jesús clamó y oró para que Dios lo rescatara. Y ese mismo sacerdote del Antiguo Testamento, donde ofreció sacrificios a Dios, Jesús fue el sumo sacerdote perfecto. Fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y dice, muy interesante, dice que Jesús aprendió obediencia
por las cosas que sufrió. Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Otro pasaje dice que nosotros debemos imitar a Jesús. Jesús, siendo Dios, no tomó, he didn't take equality to God, but he submitted himself to be a servant. No se creó igual a Dios, pero se humilló y se hizo humano, ¿verdad? Y como sirviente, no solamente sirviente, obedeció y fue obediente hacia la muerte. Y por medio de Él tenemos ese perdón, tenemos esa liberación, tenemos perdón de nuestros pecados. Porque acuérdense, todo del Antiguo Testamento apunta y es como una sombra de Jesús. Cuando fueron liberados de Egipto, ¿verdad? En la última plaga, la última castigo que Dios puso, dijo, tienen que matar un cordero y poner la sangre del cordero en los postes de la casa. Para que cuando el ángel de la muerte viniera, pasaría sobre ustedes. Y el mismo día, cuando en el tiempo de la Pascua, que Jesús habló y habló de su sangre y habló de su cuerpo, el tiempo de la Pascua, donde ellos están recordando cuando mataron un cordero, Jesús era ese cordero perfecto que iba a ser como sacrificio. Aún Juan el Bautista dijo, ve el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y ahora vemos que no solamente fue cordero, fue sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio y aprendió obediencia por cosas que sufrió. Porque él pudo decir, ¿sabes qué? Ya desde aquí yo termino. Cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, él oró, Dios, quita esta copa de mí. Si hay una salida, dámela. Pero después dice, no se haga mi voluntad, sino se hace la tuya, ¿verdad? Él se sometió. Él fue 100% humano, 100% Dios. Pero allí vemos su humanidad. Y él se humilló. Y aún por medio de eso, él sabía que iba a ser abandonado por sus mejores amigos. Aún en la última cena que tuvo con sus amigos, sus discípulos, él podía decir, ¿sabes qué? Estos 3 años con ustedes fue una pérdida. Me van a abandonar y tú, Judas, es el peor. Y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Perdí mi vida con ustedes porque estoy aquí. Pero él no dijo eso. Él aprendió obediencia por cosas que sufrió. Y él sufrió hasta llegar hacia la cruz. Versículo 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios los designó sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. ¿Dónde viene la salvación? Por medio de Jesús, por medio de su obediencia. Y algo que es sorprendente, regresando al versículo y la invitación que Dios tiene para nosotros. Así que acercámonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. En la presencia de Dios es algo muy interesante pasa cuando nosotros conocemos a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados en su imagen. Fuimos creados con un propósito. ¿Para qué fueron creados teléfonos? Para comunicarnos, para hablar unos con los otros. Podemos marcar a alguien que está al otro lado del mundo,
¿verdad? Podemos poner nuestras vidas en las redes sociales y las personas nos pueden ver. Fue creado con un propósito, para comunicarse. Y Dios nos hizo con un propósito en su imagen. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él. Tener una comunicación, tener una relación con Él. Por eso, cuando oramos, Dios, escucha mis oraciones. Necesito sanidad. Padre, aquí estoy entrando en mi vida. Él nos va a contestar. Les dije la semana pasada, cuando estaba hablando del sábado, del día de descanso, yo fui a un retiro y en el retiro dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar un día para ayunar. Un día voy a aprovechar y ayunar y estar y buscar de Él. Y algo en mí, empecé a pensar del versículo cuando le dijeron a Jesús, hey, los discípulos de Juan ayunan, los fariseos, los líderes religiosos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. ¿Quién me conoce? ¿Por qué anda con eso, Jesús? Y Jesús les responde, no dice que anda con eso, ¿verdad? No lo puse. Dice, ¿por qué no ayunan? Y Jesús dice, cuando el novio está aquí preparando para una boda, ¿cómo que van a estar en ayuno, en luto? Van a estar celebrando. Entonces me vino eso. Y después, llegando el próximo día, estamos desayunando con todos. Y el pastor dice, no sé qué están haciendo aquí o qué es tu dieta. Si van a estar en ayuno o si no están comiendo algo. Pero les quiero animar, como dijo Jesús, cuando estás con el novio, ¿cómo vas a estar en luto? ¿Verdad? Y dije, pues Dios me estaba hablando, ¿verdad? No tengo que ayunar. Pero así es Dios. Dios nos quiere hablar. Y hay diferentes tiempos donde nosotros nos acercamos a Dios y podemos escuchar de Él. Y aquí Dios está dándonos una invitación a entrar en su presencia. Dice, y Jesús llegó a ser frente de la salvación, ¿verdad? 16, que entramos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos condenación. ¿Qué dice? ¿Dice condenación? Dice misericordia. Y eso es algo también que es radical. ¿Quién nos va a recibir con misericordia cuando hemos pecado contra alguien? ¿Quién va a decir, ay, regresa a mis brazos? Gracias por robarme. Gracias por maltratarme. Gracias por decirme de tantas palabras tan malas. Pero Jesús nos da una invitación a nosotros. Dios dice, aunque siendo pecadores, Dios se mostró de esta manera, su amor hacia nosotros de esta manera, que Jesús murió en la cruz. Entramos en el trono de gracia y allí vamos a encontrar perdón. No nos va a rechazar, no va a decir, ¿sabes qué? Tantas cosas que has hecho, has fallado tantas veces, haz esto y haz esto el otro. No te voy a recibir, no puedes entrar a este lugar santo. Pero no, Él dice que allí en este lugar no vamos a recibir condenación, sino vamos a recibir la gracia de Dios. Vamos a recibir la misericordia de Dios. Y dice, viene con una promesa, la gracia de Dios, que nos ayudará cuando más la necesitamos. Esta es la promesa. No nos está pidiendo nada, solamente entrar en su presencia. Y nos ayudará cuando lo necesitamos. El otro día, muchos saben que Joyce estaba en el hospital desde el jueves. Le dio neumonía, ¿sí se dice? Y no podía respirar bien.
y desde el jueves hasta hoy y se va a quedar la noche. He estado con ella durante este tiempo, hemos recibido oración y apoyo y sentimos bendecidos en este tiempo. Y en esta noche, creo que fue el viernes o el sábado, estaba en la casa porque no podía estar con ella. Y estaba preparando para el mensaje y dije, me tengo que dormir temprano para estar ahí con Joyce. Y dije, ¿sabes qué? I'm gonna slow down, voy a descansar, voy a entrar en descanso, ¿verdad? Me sentí en el sofá, puse unos cantos ahí y me senté, puse mis manos así y dije estas palabras: Dios, entro en tu presencia. Bien sencillo. Y en ese momento sentí la presencia de Dios. Algo tan hermoso, tan bonito. Sentí su amor, sentí que estaba allí conmigo. Empecé nomás a darle gracias a Dios por lo que estás haciendo. Gracias. Empecé a levantar mi voz con acciones de gracia, ¿verdad? Y recibí esta promesa: ayudará más cuando lo necesitamos. Algo muy sencillo. Esta es una invitación a entrar en la presencia de Dios. Algo que fue imposible en el Antiguo Testamento, Dios lo hizo posible por medio de Cristo para nosotros hoy en día. ¿Cuántas personas en el Antiguo Testamento les encantaría estar en la presencia de Dios? Pero algo más allá que nos dice en Primera de Pedro 2:9, hay otra verdad que nos dice esa: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Nos está hablando a nosotros, que nos ha llamado a nosotros, y Dios nos llama santos. No solamente santos, nos llama ¿qué? Sacerdotes del Rey, un gran sacerdocio, una nación santa. Entonces, cuando alguien está caminando, dice: ¿dónde están los santos? Levanta la mano, ¿verdad? ¿Dónde están los sacerdotes? Necesitamos un sacerdote. Levanta la mano. Porque no es que nosotros escogimos ese honor, como dice la Biblia. Dios escoge y Él nos escogió a nosotros. Nosotros somos unos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión de Dios. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer a Dios y para apuntar hacia Jesús, ¿verdad? Para que otros conozcan a Dios. Nos llamó a salir de la oscuridad y entrar en la luz. Y eso es lo que vimos hoy en el bautismo. Algo visual que podemos ver de alguien decidiendo a seguir a Cristo. Es como poner un anillo, ¿verdad?, de matrimonio. Entonces, y para terminar, ese lugar santísimo, ¿verdad? Nadie podía entrar en ese lugar. Estaba la presencia de Dios en ese lugar. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos el pueblo, la iglesia. Nuestro cuerpo, nuestras vidas es el templo del Espíritu Santo. Ahora Él cambia todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos aquí, y Jesús derramó su Espíritu Santo
Y es el lugar santísimo donde nadie quería entrar, nadie podía entrar. Ahora la trasladó a nuestras vidas y Él hizo que nuestros cuerpos sean el lugar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Nos hizo nosotros el lugar santísimo para habitar. El mismo Espíritu que levantó Jesús de entre de los muertos, ahora mora en nosotros, habita en nosotros. Eso es extraordinario. Si nosotros realmente entendiéramos eso, que Dios escogió a vivir en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ser un ejemplo, para traer esperanza al mundo, para hacer ese lugar, para hacer ese sacerdocio, como dice aquí, somos sacerdotes de Dios, levantando alabanzas, levantando ofrendas a Dios. En Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos ofrecer nuestras vidas como un sacrificio a Dios. Nos está dando una invitación a participar de Él. Y ya podemos entrar en la presencia de Dios sin temor. Dios ya no ve nuestros pecados, ve lo que hizo Jesús en la cruz. Y en Él tenemos la salvación, tenemos perdón y tenemos vida.